Me despiden de mi trabajo y me deja mi novia la misma semana, pero ahora que me he reconstruido quiere volver. Todo comenzó con una semana que nunca olvidaré, aunque quisiera. Era un martes como cualquier otro, estaba en la oficina revisando reportes y tratando de ignorar esa sensación de monotonía que llevaba meses pesándome. Mi jefe me llamó a su oficina con una mirada seria. Esto no puede ser bueno, pensé. Y no lo fue. Después de un largo discurso sobre la economía, los recortes y nada personal, me entregaron una caja para empacar mis cosas. Me habían despedido. No sabía qué hacer. Me quedé mirando mi escritorio vacío, sintiendo que no solo perdía un trabajo, sino también una parte de mí. Cuando llegué a casa esa noche, mi novia, Clara, estaba esperándome. Al menos tenía a alguien con quien desahogarme, pensé. Pero lo que me esperaba era aún peor. Me senté en el sofá y le conté todo, cómo mi jefe me había despedido, lo perdido que me sentía, y lo mucho que necesitaba su apoyo. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y lástima. Entonces, me soltó la bomba. Creo que también necesitamos hablar de nosotros. Mi corazón se hundió. Me explicó que llevaba tiempo sintiéndose desconectada, que nuestras conversaciones eran superficiales, y que yo había dejado de esforzarme en la relación. Es como si estuvieras en piloto automático, dijo, mientras yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. No estoy diciendo que sea solo tu culpa, pero siento que necesito algo más, algo que ya no encuentro aquí. Esa misma noche, hizo sus maletas y se fue. No hubo gritos, ni discusiones. Solo silencio y la puerta cerrándose detrás de ella. Ahí estaba yo, desempleado, solo y completamente perdido. La combinación de ambas cosas me dejó en un estado de parálisis. Pasé los siguientes días en pijama, comiendo cualquier cosa que encontrara y mirando el techo, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Mis amigos intentaron animarme. Uno de ellos, Luis, me dijo: «Mira, hermano, esto es una señal. Tienes que levantarte y empezar de nuevo». Pero en ese momento, no tenía fuerza para empezar nada. Lo único que podía hacer era revivir una y otra vez esa semana en mi cabeza. Pensaba en todas las señales que había ignorado, los comentarios de mi jefe sobre mi falta de proactividad, las miradas cansadas de Clara cuando intentaba hablar conmigo. Todo estaba ahí, y yo no había querido verlo. Me pregunté si mi vida siempre había sido tan mediocre y simplemente me había acostumbrado a ello. Pero, aunque me sentía derrotado, había una pequeña voz en el fondo de mi mente que me decía que esto no podía ser el final. En ese momento no lo sabía, pero ese sería el inicio de algo mucho más grande. Los días posteriores a esa semana desastrosa pasaron en una bruma de autocompasión. Mi rutina se reducía a dormir mal, comer peor y maratonear series para evitar pensar en mi vida. Pero la realidad siempre encontraba la forma de colarse. Un mensaje de mi banco recordándome que debía pagar el alquiler, una foto de Clara en redes sociales sonriendo con amigos, aparentemente feliz sin mí. El verdadero golpe llegó una tarde. Me había aventurado a la tienda de la esquina, en chándal y con el pelo revuelto, cuando me encontré con un antiguo compañero de trabajo. Me miró de arriba abajo con esa mezcla de lástima y juicio que me hizo querer desaparecer. «¿Todo bien?», me preguntó, claramente sabiendo que no lo estaba. Balbuceé algo incoherente y me apresuré a salir de allí. Cuando llegué a casa, me miré en el espejo. Era un reflejo que apenas reconocía. Tenía los ojos hundidos, la piel apagada, y el poco orgullo que me quedaba estaba colgando de un hilo. Fue en ese momento cuando algo hizo clic. No podía seguir así. No porque quisiera demostrarle algo a nadie, sino porque estaba cansado de sentirme como un fantasma en mi propia vida. Así que esa misma noche, tomé una decisión: no iba a arreglar todo de la noche a la mañana, pero podía empezar con algo pequeño. El primer paso fue el gimnasio. Encontré un centro cercano y, aunque me sentía fuera de lugar entre todas esas personas atléticas, me comprometí a ir al menos 3 veces por semana. Las primeras semanas fueron un suplicio. Cada músculo de mi cuerpo protestaba, pero poco a poco empecé a notar pequeños cambios. El segundo paso fue mi alimentación. Adiós a los congelados y la comida rápida. Me puse a investigar recetas saludables y económicas. Cocinar se convirtió en una especie de terapia, un momento del día en el que podía concentrarme en algo tangible.
El tercer paso fue mi mente. Descubrí la meditación gracias a un vídeo de YouTube. Aunque al principio me parecía una pérdida de tiempo, empecé a sentirme más centrado. También retomé un viejo hábito que había abandonado, leer. No novelas, sino libros que hablaban de crecimiento personal y cómo manejar los cambios. Uno de ellos tenía una frase que me marcó: nadie vendrá a salvarte. Tú eres responsable de tu propia vida. Paralelamente, me puse a buscar trabajo, aunque los rechazos iniciales casi me hicieron tirar la toalla. Sin embargo, cada no me empujaba a mejorar mi currículum, a aprender nuevas habilidades y a presentarme con más confianza en las entrevistas. Todo esto no fue un proceso lineal. Hubo días en los que quería renunciar, momentos en los que veía algo relacionado con Clara y sentía que todo era en vano. Pero cada vez que caía, me levantaba un poco más rápido. Pasaron meses y, aunque todavía no era la mejor versión de mí mismo, algo estaba cambiando. Mi cuerpo empezaba a verse más fuerte, mi mente más clara y mi vida, aunque lejos de perfecta, empezaba a tomar forma. Entonces ocurrió algo inesperado. Un día, mientras me miraba en el espejo después de una sesión de entrenamiento, me di cuenta de algo: me sentía bien conmigo mismo por primera vez en mucho tiempo. Y lo mejor de todo era que ese bienestar no dependía de un trabajo, una pareja o la opinión de alguien más. La chispa había encendido el fuego. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba listo para afrontarlo. Meses después de aquella semana que lo cambió todo, mi vida era irreconocible en el mejor sentido. Lo que comenzó como un esfuerzo desesperado por no hundirme, se había convertido en una rutina sólida. Pero lo más importante no era cómo me veía, sino cómo me sentía. Había perdido peso, ganado músculo, y empezado a vestirme con ropa que realmente me hacía sentir seguro de mí mismo. Ya no evitaba los espejos ni las fotos. Incluso la gente a mi alrededor lo notaba. Amistades que no veía en meses me decían: vaya, hombre. ¿Qué te pasó? Estás hecho un modelo. Pero no todo era físico. Encontré un nuevo empleo que no solo pagaba mejor, sino que también me daba la oportunidad de aprender cosas nuevas. Después de tantas entrevistas fallidas, este puesto se sintió como una recompensa por no haberme rendido. Además, mis compañeros de trabajo eran motivadores, y por primera vez, me sentía parte de un equipo que realmente valoraba lo que hacía. En lo personal, había empezado a socializar más. Me apunté a actividades como clases de cocina y senderismo, algo que jamás habría hecho antes. Fue en esos espacios donde empecé a conocer a nuevas personas. Incluso alguien me preguntó si estaba en una app de citas. Mi respuesta fue simple: no estoy buscando nada ahora, pero gracias. Lo cierto es que, aunque podía haber entrado de lleno en el mundo de las citas, no lo sentí necesario. Por primera vez en mi vida, estaba cómodo estando solo. Y eso era un logro que jamás habría imaginado posible meses atrás. Sin embargo, todo cambió el día que vi a Clara. Estaba saliendo de una cafetería cuando nos cruzamos. Ella me vio primero y se acercó con una sonrisa tímida. Nos saludamos y hablamos de manera casual, pero podía notar que estaba sorprendida. Quizá era mi apariencia, mi postura o simplemente mi energía. «Te ves bien, muy bien», dijo, casi como si le costara admitirlo. Le devolví el cumplido, pero en el fondo, me sentía extraño. Antes de ese encuentro, había fantaseado con este momento, con mostrarle lo que había perdido. Sin embargo, ahora que estaba frente a mí, no sentía lo que esperaba. Al final, intercambiamos números. Ella mencionó que sería bueno ponernos al día algún día. Durante el camino a casa, mi mente estaba llena de pensamientos confusos. ¿Quería volver con ella? ¿Quería demostrarle algo? ¿O simplemente buscaba el cierre que nunca tuvimos? Esa noche me miré al espejo y recordé cuánto había cambiado. Me di cuenta de que, aunque Clara había sido importante en mi vida, ya no era el centro de mi mundo. Por primera vez, estaba avanzando sin cargar con el pasado, y no estaba seguro de querer volver a un lugar del que tanto me había costado salir. Aún así, una parte de mí sentía curiosidad por lo que esa conversación podría traer. Tal vez era momento de enfrentar esos sentimientos y cerrar el círculo, pero ya no desde la desesperación, sino desde la paz que había encontrado en mí mismo.
Después de aquel encuentro con Clara, mi mente estuvo llena de preguntas. Había pasado tanto tiempo imaginando ese momento que me sorprendió lo poco que me había afectado. Sin embargo, había algo que no podía negar, el cierre que nunca tuvimos aún estaba pendiente. Unos días después, decidí llamarla. No para volver, ni para demostrarle nada, sino para aclarar las cosas y, si era posible, terminar esa etapa de mi vida con dignidad. Coordinamos un café en el mismo lugar donde solíamos ir cuando estábamos juntos. El simple hecho de estar allí ya era extraño, pero también me sentí en control. Cuando llegó, lucía igual que siempre, aunque ahora noté cosas que antes no veía, un leve nerviosismo en su sonrisa, una forma de hablar más pausada. Comenzamos con lo típico: ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Ella parecía genuinamente interesada en mi vida y en todo lo que había cambiado. Después de un rato, se sinceró. La verdad, me sorprendió mucho verte el otro día. Parecías diferente. No solo físicamente, sino, no sé, más seguro, más tú. Le agradecí el cumplido, pero no dejé que la conversación se desviara. Clara, creo que necesitamos hablar de nosotros, de cómo terminamos y por qué. Ella asintió, bajando la mirada. Admitió que, en su momento, tomó la decisión porque sentía que nuestra relación no tenía futuro. Se había sentido frustrada por mi falta de ambición y mi desconexión emocional, algo que en su momento no fui capaz de ver. No fue fácil para mí, ¿sabes? Pero pensé que si seguíamos juntos, ninguno de los dos iba a crecer. No podía discutir eso. En el fondo, sabía que tenía razón. También le compartí mi perspectiva, como la ruptura, aunque dolorosa, había sido el detonante que necesitaba para enfrentar mis problemas y cambiar. No con la intención de recuperarla, sino de recuperarme a mí mismo. Y ahora que estoy aquí, hablando contigo, creo que entiendo algo, le dije. No fue tu responsabilidad salvarme de mi apatía. Eso era algo que tenía que hacer yo. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, Clara sonrió, esta vez sin rastro de nerviosismo. Me alegra escuchar eso. Y, aunque no creo que esto cambie nada, estoy feliz de que estés bien. Sabía que tenía razón. Ya no había rencor, ni culpa, ni ese deseo infantil de demostrarle algo. Lo que había entre nosotros en ese momento era respeto y gratitud. Cuando terminamos nuestro café, nos despedimos con un abrazo. No hubo promesas de mantenernos en contacto, ni falsas esperanzas. Solo dos personas cerrando un capítulo que, durante mucho tiempo, había quedado abierto. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. Clara había sido una parte importante de mi vida, pero también era parte del pasado. Lo que quedaba ahora era seguir construyendo el presente y mirar hacia adelante. Al final, no volví con Clara, pero eso ya no importaba. Porque la persona con la que realmente necesitaba reconciliarme era conmigo mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo había logrado. Ha pasado un año desde que me senté con Clara para cerrar aquel capítulo de mi vida, y aunque siento que estoy en un buen lugar, la vida parece tener una forma de sorprenderte cuando menos lo esperas. Hace un par de meses, Marina y yo habíamos comenzado a salir con más seriedad. Me encontraba en una etapa en la que, aunque estaba feliz de compartir mi vida con alguien, también valoraba mi independencia. Todo parecía ir bien, hasta que una tarde, mientras salíamos de un museo, recibí un mensaje inesperado. Era de Clara. ¿Podemos hablar? Es importante. Aunque habíamos cerrado nuestro capítulo el año pasado, mi curiosidad me superó. Quedamos en vernos en un café, el mismo donde habíamos tenido nuestra última conversación. La Clara que llegó esa tarde se veía diferente, no físicamente, sino emocionalmente. Estaba más seria, como si algo pesado estuviera en su mente. Después de los saludos iniciales, fue directa al punto. Creo que cometí un error contigo. Me quedé en silencio. Era la frase que, un año atrás, soñaba escuchar, pero ahora solo me llenó de confusión. ¿A qué te refieres? Pregunté, tratando de mantener la compostura. Clara me explicó que, después de nuestra ruptura, había intentado avanzar, pero nunca logró sentirse plena con nadie más. Dijo que al verme un año atrás, se dio cuenta de cuánto había cambiado, y eso la había hecho reflexionar sobre las decisiones que tomó.
Sé que puede parecer egoísta, pero quiero saber si hay alguna posibilidad para nosotros. Ese momento, que alguna vez imaginé como un triunfo, ahora me dejó completamente descolocado. Tenía una relación que me hacía feliz con Marina y aunque Clara había sido una parte importante de mi pasado, el yo de ahora no era el mismo que la versión de mí que ella conoció. Le agradecí por ser honesta, pero también fui claro. Clara, lo que tuvimos fue importante, y siempre lo recordaré con cariño. Pero ese tiempo ya pasó. Lo que soy ahora no existiría sin todo lo que ocurrió entre nosotros, pero no creo que volver sea lo mejor. Ella asintió, aunque parecía visiblemente afectada. Se disculpó por traer el tema, y con una sonrisa triste, dijo: «Espero que seas muy feliz. Lo mereces». Cuando salí del café, me sentí extraño, como si hubiera cerrado una puerta que, de alguna forma, aún estaba entreabierta. Pero antes de que pudiera reflexionar demasiado, mi teléfono sonó. Era Marina. «¿Estás ocupado? Necesito verte». Nos encontramos esa misma noche, y cuando la vi, noté que estaba nerviosa. Después de unos momentos de silencio, me tomó la mano y me dijo: «Sé que llevamos poco tiempo juntos, pero, estoy embarazada». El mundo pareció detenerse por un instante. No era algo que esperara, ni que estuviera en mis planes a corto plazo, pero la sonrisa de Marina y la forma en que me miró me tranquilizaron. «No sé qué va a pasar», continuó, «pero quería que lo supieras porque quiero hacerlo contigo». En ese momento, todas las dudas que había tenido sobre mi futuro se disiparon. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza: estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque el hombre que había construido durante el último año ya no temía los giros inesperados de la vida. A veces, los eventos que menos planeas terminan siendo los que más te transforman. Y ahora, con Marina a mi lado y una nueva vida en camino, estaba más decidido que nunca a seguir avanzando.